En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, En Comú Podem, Galicia en Común, tiene la palabra la señora Fernández Castañón. Gracias, presidenta. Bien llegado, señor Prats. Enhorabuena por su candidatura, su proyecto y la trayectoria también que lo avala. Desde el Grupo Confederal tenemos algunas cuestiones que preguntamos a todos los candidatos. Sí nos ha llamado la atención de su proyecto lo que tiene que ver con el aprovechamiento, como dice, de los centros territoriales, y pone el ejemplo de cómo tendría que pensarse, por ejemplo, el centro de TV en Cataluña. Me entiendo que es para que haya un mayor aprovechamiento de esos centros territoriales y que eso repercuta en el conjunto de la programación para el conjunto del Estado, pero si nos quiere hablar un poco más, porque nos preocupa bastante la situación de los centros territoriales de la corporación. También le quería preguntar, cuando habla de negociar mejor los precios de las producciones externas, en ese sentido, una de las preocupaciones de nuestro grupo es la transparencia. Entendemos que la corporación acusa de una situación de bastante opacidad en este aspecto. Esa transparencia nos interesa también saber si la veríamos en todos los ámbitos, incluyendo también cómo se plantean las contrataciones cuando se están comprando los contenidos o se están haciendo producciones en parte propias, en parte externas. También nos interesa la situación de trabajadores y trabajadoras de la corporación. En concreto, ponemos de ejemplo la situación de interinidad de centenares de trabajadoras en la corporación ahora mismo, llevando muchísimo tiempo en esa situación que genera inestabilidad, que dificulta una carrera profesional. Y, bueno, entendemos que de hecho esto es un síntoma de un problema estructural mayor dentro de la corporación también. ¿Qué planteamientos tiene en ese sentido? Y, por último, aunque lo detalla en su proyecto, nos parece interesante si quiere hacer alguna mención a la necesidad de que sea una corporación independiente y, por lo tanto, que esto quede reflejado también en la gestión de la información, en cómo se da, y que esto permita recuperar la credibilidad por parte de la ciudadanía como referente informativo. Y si nos puede hablar de alguna de estas cuestiones, se lo agradecemos. Muchas gracias, señora Fernández. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Sánchez del Real. Muchísimas gracias. Bienvenido, señor Pierre. Leo en su proyecto lo siguiente. Es evidente que en el Consejo de Administración se necesitan profesionales con el nivel de experiencia indicado y totalmente independientes, sin ninguna actividad o dedicación política en su historial, ni intereses partidistas. Sigue usted, si no tienen independencia y experiencia, menciona en otro sitio el hecho de que sean nombrados a petición de grupos parlamentarios. Nos gusta la letra de lo que usted escribe en su proyecto. Hay otras partes de su proyecto que le he pedido aclaración, que es la parte territorial. Parece como muy focalizada en algún territorio de España y no en el conjunto. Yo soy diputado por Badajoz y entenderá que me toque el alma que la España vaciada no tenga una contemplación adecuada de ser cubierta con servicio público. Entonces, como digo, la letra suena muy bien lo que usted escribe, pero claro, luego nos vamos a la música. Y resulta que la música lo que dice es que usted fue consejero en Radio y Televisión Española durante 6 años a petición de Convergencia, ¿no? de Unió. Necesito que me aclare esto. ¿Cómo es posible que usted sea una cosa y al mismo tiempo escriba lo contrario? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, usted el 1 de agosto del 2018, en una nota de prensa que fue recogida por diversas agencias, calificó el proceso de relevo del Consejo de Radio y Televisión Española, del que usted formaba parte desde el 2012, como innecesario y penoso para la corporación. Le pregunto, a día febrero de 2021, ¿usted sigue pensando que es el proceso de renovación del Consejo de Administración, que había sido elegido a proposición de los partidos políticos, le sigue pareciendo que es innecesario y penoso? Y, en tercer lugar, dado todo lo anterior, ¿usted cómo nos garantizaría la independencia de Radio y Televisión Española y qué herramientas y qué mecanismos incorporaría a su proceso de gestión para garantizar, ya no proponer, que usted lo hace en su proyecto, sino demostrarlo, que sería su perfil, sino garantizarlo a través de hechos y no palabras? Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Sánchez. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra la señora Montesinos de Miguel. Gracias, señora presidenta. Bienvenido a la comisión. A nuestro grupo parlamentario nos parece fundamental el hecho
que estamos viviendo hoy. Es decir, estamos participando en un solemne acto parlamentario. No es un puro trámite formal, como pueda parecer a algunos. Los que reivindicamos el papel protagonista del Parlamento tenemos hoy una gran ocasión para poner en valor su capacidad, su autonomía y su eficacia, aunque sea con cierto retraso. Del compareciente nos gustaría escuchar, si es posible, más allá de su legítimo y comprensible deseo personal de finalizar de una vez por todas este concurso público, si estima que hay una necesidad objetiva y expresa de alcanzar cuanto antes la meta de la elección de un nuevo Consejo de Administración de Radio Televisión Española. Esa sería la primera reflexión que le hemos venido pidiendo a todos los comparecientes a lo largo de las sesiones. En segundo lugar, le pedimos su opinión sobre el valor del acuerdo, con todas las dificultades que conlleva y que no hay tiempo para detallar, para todo lo que rodea a Radio Televisión Española desde un punto de vista de su funcionamiento interno, como el ambiente social y político que le rodea. Y por último, muy escuetamente, usted es una persona que cree en la radiotelevisión pública española, no solamente porque haya sido consejero, sino porque no hubiera concurrido efectivamente a este concurso. Y yo creo que tiene mucho que aportar en cuanto a argumentos que nos pueda trasladar sobre la necesidad de la existencia de un servicio público como es Radio Televisión Española, sobre todo en un momento como el actual en el que hay tanta competencia en el mundo audiovisual de otras cadenas públicas, privadas y las plataformas audiovisuales, donde además la producción propia juega un papel importante en la industria del audiovisual. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Montesinos. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Raya Rodríguez. Gracias, presidenta. Bienvenido, señor Pierre, a esta comisión de nombramientos, y desde el Grupo Parlamentario Socialista le agradecemos de antemano el esfuerzo que hacen, somos conscientes, en un breve periodo de tiempo, por plantearnos cuáles son las líneas principales de su proyecto. Y bueno, pues hablando de su proyecto, es verdad que usted establece tres prioridades. Una de ellas tiene que ver con la producción interna, otra tiene que ver con negociar mejor los precios de producciones externas y una tercera que a nosotros nos interesa muchísimo, que es la de optimizar y potenciar los centros de producción de televisión española. Nos interesa porque entendemos que los centros territoriales son un elemento de cohesión territorial, pero digamos que los tres grandes centros de producción, Madrid, Cataluña y Canarias, pues en alguna ocasión es verdad que se ha planteado que no están lo suficientemente utilizados, que se podrían aprovechar para mucho más. Y nos gustaría saber cuál es su visión. También usted habla de la transformación digital y tecnológica y bueno, somos conscientes, y así en esto coinciden prácticamente todos los candidatos, que el sector audiovisual ha sufrido una transformación tremenda en los últimos años y queremos saber si, más allá de lo que es la transformación digital y la necesaria inversión en tecnología, ¿cuál, a día de hoy, 2 años después de haber presentado el proyecto, cree usted que son los principales retos que tiene la Corporación de Radio Televisión Española? Gracias. Muchas gracias, señora Raya. Para cerrar la comparecencia tiene la palabra don Óscar Pierre Prats, candidato al Consejo de Administración de la Corporación Radio Televisión Española. Pues bueno, se oye, ¿no? Sí. Pues primero de todo, muchas gracias. Para mí es un honor estar en esta sala. Estuve en ella hace 8 años, en junio del año 12, con 8 años menos de experiencia que los que tengo ahora y evidentemente con nula experiencia en Radio Televisión Española, porque ya lo dije entonces, que mi experiencia estaba más en el mundo empresarial y de la gestión empresarial que en la televisión. De la televisión sabía lo que saben cualquier español que usa la televisión en casa, ¿no? Entonces me presenté claramente así y entonces fui avalado como candidato por los grupos parlamentarios y después por mayoría absoluta nombrado por 6 años por el Pleno del Congreso. Para contestar alguna pregunta que se me ha hecho, que no es que la quiera eludir, pero como tengo 10 minutos, entonces recuerdo en el año 12 que tuve tiempo ilimitado para presentar no un proyecto, sino para presentarme a mí. Ahora tengo 10 minutos para presentar un proyecto y a mí y contestar a bastantes preguntas, ¿no? Entonces quiero usar una parte de este tiempo para hacer un poco de resumen de cómo entré o cuál es mi vida profesional o cuáles mis
mis cualidades para estar aquí o para estar los años que he estado en el Consejo de Televisión Española, y con eso encaro las respuestas a muchas de las cosas que me han preguntado, ¿no? Yo soy catalán, familia catalana del sector textil, que como tercera generación y típico en nuestras tierras, pues la tercera generación se quedaba sin empresa, porque las industrias textiles duraban 3 años, y por lo tanto desde que empecé pues me tuve que buscar la vida desde cero. Yo creo que soy un emprendedor, que he hecho todo lo que está en mi vida profesional pues a base de mi esfuerzo, mis estudios y mi experiencia, ¿no? Monté una compañía del sector de tecnología que fue adquirida por un grupo multinacional. Estuve casi 20 años en el consejo de este grupo internacional como responsable de Europa y Latinoamérica, y en el año 2012 opté por hacer un cambio profesional o por parar, ¿no? Fue entonces cuando, en ese momento de libertad profesional, probablemente si hubiera sido antes no hubiera podido aceptarlo, cuando Convergencia y Unió, que usted comentaba que fue quien me propuso para el puesto de consejero, me dijo si me interesaba el puesto. Me extrañó que a mí Convergencia y Unió me propusiera un puesto, porque yo no tengo nada que ver con Convergencia y Unió ni con ningún partido político, no he estado nunca vinculado a nada. Y luego lo entendí. Me dijo que claro, que estaba bien, buscaban a alguien que representara, que ellos pudieran presentar como candidato y que tuviera el interés de estar presente en Radio Televisión Española, y con un hándicap. Las Cortes habían cambiado todos los estatutos de Televisión Española y los consejeros dejaban de ser consejeros a tiempo completo, dejaban de tener sueldo, dejaban de tener todas las prebendas que tenían antes y pasaban a una simple dieta mínima por asistir un día al mes a un consejo. Yo sustituí a una persona que casualmente ahora se está presentando otra vez a este proceso y entonces dijo que no podía seguir porque no tenía manera de continuar, pero yo sustituí a una persona que se dedicaba del partido, de Unión en concreto, que se dedicaba full time a Televisión Española y que vivía de eso, ¿no? Entonces yo entré con este cambio radical que era importante. Los consejeros no eran de dedicación full time, los consejeros éramos pues a part time y a nuestro tiempo y a nuestro coste, con esta mínima dieta, que es como continúa estando hoy. Por eso es importante, cuando ustedes decidan el tema del consejo, que tengan en cuenta que el único consejero que tiene dedicación completa y por lo tanto que está cada día y las 24 horas del día en Televisión Española es el presidente. Los demás, al menos yo, en mi época, pues hemos estado en base a los estatutos que están hoy vigentes, que corresponden pues a personas que van un día, su obligación es ir un día a un consejo de administración, con lo cual imagínese lo difícil que es hacer esa función. Yo les puedo asegurar que durante 6 años de mi tiempo y de mi bolsillo he dedicado más del 25% de mi tiempo a Televisión Española. Primero porque me gusta, soy profesional y me dedico a las cosas. Si solo hubiera dedicado ir un día al consejo, son 6 horas, cobras la dieta y dices ya está, pero eso no forma parte, es muy difícil seguir la compañía, es muy difícil hacer nada. Yo era el único consejero catalán, por eso también hago mención y lamento quizá darle más importancia al centro de Cataluña que a otros, pero es el que conozco, es el que he vivido. El presidente visitaba muy poco Cataluña, yo he estado en representación del Consejo en todos los actos y los políticos catalanes de cualquier color saben que cuando asistían a Televisión Española por cualquier debate, por cualquier entrevista, siempre estaba yo dándoles la bienvenida, fueran del partido que yo voto o no. Yo creo que fui profesional y atendí a todos con la misma cortesía y con la misma educación y con la misma profesionalidad, porque estaba representando un consejo de administración. En ese sentido, le estoy contestando a lo que usted me decía. ¿Por qué me propone un partido y por qué digo que soy independiente? Porque es así. La única manera de entrar en el Consejo de Administración de Televisión Española es porque te proponga un partido. Yo recuerdo anécdotas que lo pueden corroborar mis compañeros de consejo durante 6 años, que en ocasiones el presidente se dirigía a mí como el representante de Convergencia y Unió. Siempre le rectifiqué. Digo, yo no represento a nadie. A mí me ha nombrado el Pleno del Congreso. Yo represento al Pleno del Congreso y me represento solo a mí. Otra cosa es que soy agradecido y siempre he dicho que Convergencia y Unió me propuso y si no me hubieran propuesto no hubiera llegado. Pero eso no quita mi independencia. Nunca he tenido vinculación a un partido político, nunca he hecho una injerencia durante mis 6 años en el Consejo a temas políticos y siempre creo que he trabajado para todos
y por el bien de la televisión pública, ¿no? En ese sentido, lo que tengo que decirles es que yo agradezco enormemente que me hayan convocado, porque la salida de Televisión Española fue un poco triste. Después de 6 años de estar trabajando gratis, yo diría que es gratis, y con toda la voluntad, pues se acaban los 6 años, yo cumplí, al final dirás, bueno, pues cumpliste el tiempo por el que te nombraron, no ni un día más ni un día menos. Me sustituyó un Real Decreto que se hizo cuando entró el presidente Sánchez respecto a la administradora única, provisional, y la salida fue triste, no hubo ni relevo, ni lo típico que se hace siempre por cortesía, de que los que salen dan la bienvenida a los que entran. No nos invitaron, simplemente adiós, vete a casa y se ha acabado. Eso te queda un mal sabor. Quizá eso sale cuando yo dije en este artículo que me ha dicho pues que el proceso lo encontraba penoso. Encontraba penoso no el proceso. Tengamos en cuenta que cualquier entrevista que te hace un periodista luego saca de entretexto una conversación larga, ¿no? Lo que encontré penoso es cómo se había acabado. Yo creo que es injusto. Yo he estado 6 años de mi vida haciendo lo máximo por Televisión Española y creo que lo he hecho. Y una salida como el que hubo me pareció injusta, me pareció penosa, ¿no? Y por eso quizá me presenté al concurso, por un tema de decir, no puede ser que la salida sea así, y quiero que alguien entienda pues lo que yo he aprendido, lo que sé y lo que creo que puedo proponer para el Consejo de Televisión Española. Y eso es mi proyecto, es un proyecto muy concreto, muy orientado, y el problema que tengo, porque ustedes dirán, yo ya me había olvidado de este proceso. En la lista del comité de expertos, pues no sé si saqué la peor nota o casi de las peores, y lo cierto es que creo, no puedo decir que estén equivocados, porque han sacado los valores que les ha parecido, ¿no? El comité de expertos estaba basado en un comité de expertos que, si en vez de ser ese comité de expertos hubiera sido un comité de expertos de la gestión empresarial, o que estuviera más enfocado a la empresa, probablemente las puntuaciones hubieran sido al revés. Que un periodista, por ser periodista, saque 30 puntos y yo, que soy ingeniero industrial y máster en una escuela de negocios como IES, saque 0, pues hombre, evidentemente hay unos criterios de valoración que no puedo cuestionar, son los que se han sacado, ¿no? Pero son criterios de valoración que difieren mucho de lo que yo creo que necesita un consejo de administración. Yo a veces pongo un ejemplo muy trivial, pero que es muy fácil, ¿no? Una compañía eléctrica que hace electricidad tiene que tener electricistas en el Consejo de Administración, sin menospreciar a ningún electricista. No quiero menospreciar para nada a un periodista, pero los periodistas, en mi proyecto lo pone, los mejores tienen que estar en Torre España, en los informativos. En el Consejo de Administración tiene que haber gente que sepa administrar y que sepa buscar quién es la persona clave y que luego tenga poca injerencia en el día a día. Yo he estado en un Consejo de Administración donde no ocurría eso ya, donde pocas personas o pocos miembros del Consejo éramos independientes y éramos con una visión empresarial. ¿Y qué ocurría? Pues que hay injerencias continuas en el día a día, en los puestos de gestión de la compañía, ¿no? Yo creo que el Consejo de Administración tiene que hacer lo que yo he puesto en el proyecto, que el comité de expertos han valorado tan mal, ¿no? Un consejo de expertos profesionales independientes que sepan de administración, que sepan de tecnología y que sepan cómo orientar la compañía, y que tengan la habilidad de elegir al mejor profesional para cada uno de los puntos claves de la corporación, que es la televisión, que son los centros de información, los informativos, y que es la Radio Nacional. Esa es la clave del Consejo, y seguirlo, y seguir unas pautas fijadas por el Consejo y por las normas que existen en una televisión pública para que se cumplan, ¿no? Pero después dejar que los profesionales actúen con libertad y con el día a día. Si lo hacemos al revés, como está planteado y como han hecho los del comité de expertos, lo que hacen es que valoran poco la experiencia y comparan una experiencia en la dirección que yo tengo una experiencia de 40 años, no sé, cuando vine en esto tenía 8 años menos, pero hoy tengo pues no sé si 40 o 35 años de experiencia en dirección de compañías. He estado en una multinacional de las más importantes del mundo en tecnología, y cuando salí de esta multinacional pues entré en Televisión Española, pero luego empecé a crear otra compañía que en solo 3 años pues tengo 400 profesionales o empleados que están en mi empresa, que esta es mía, la he creado yo. Estamos en 12 países y estamos cubriendo todos los países de Latinoamérica, España e Italia, ¿no? Y estamos en una facturación que para una compañía de tecnología pues ya es elevada, ¿no?
eso es lo que sé hacer y eso es lo que creo que tiene que hacer un consejo de administración, dirigir una estrategia en base a la tecnología, en base a todos. Si lo que hacemos es mezclar los conceptos y en el consejo de administración ponemos los técnicos que saben dirigir la televisión o la radio y no ponemos la gente que sabe la estrategia, se hace un galimatías como el que yo he vivido y que es muy difícil después avanzar, ¿no? Y claro, comparar una experiencia en dirigir empresas o en dirigir estrategias con alguien que ha dirigido un programa, al final dices, no, es director de un programa y por lo tanto saca 80 puntos y yo saco 20. Es que es bastante preocupante la manera de valorar, pero la tengo que respetar. Y lo único que les decía es que agradezco enormemente que me hayan dejado esta oportunidad para explicarlo, porque creo, y en una honesta opinión, y que creo que lo he demostrado durante 6 años, Televisión Española necesita otra cosa. Conmigo o sin mí, pero de verdad, no pongan a los mejores profesionales del periodismo, no los pongan en el Consejo, pónganlos a dirigir las unidades, que es lo que va a producir, y en el Consejo pongan gente con estrategia, con estrategia de futuro, que sepa entender la transformación digital. Es un mundo muy complejo, yo me dedico a eso. Mi vida profesional está en el mundo de la transformación digital y yo creo que hemos de estar en esa línea, ¿no? Yo creo que he contestado explicando un poco mi historia y esto he contestado a casi todo. Me queda hablar de los centros territoriales. Yo llegué a Televisión Española con 3 años sin presidente. Digamos, la situación era compleja, había un bloqueo del presidente, se iban renovando los consejeros, pero eso daba una casa sin control. Yo llegué con el primer presidente que se nombró en el año 12, que fue Leopoldo González de Echenique, que solo duró 2 años, y luego los otros 4 con Sánchez, con José Antonio Sánchez, ¿no? Con ambos me difieren muchas cosas concretas, pero con ambos he estado bien, con ambos yo creo que he colaborado y ambos me aprecian, ¿no? Al ser el único consejero catalán entonces, una de las cosas que sí me pidió Convergencia y Unió, que me pareció que no tenía nada que ver con vinculación política, decir, oye, haz lo que puedas para que el centro de Sant Cugat mejore. Estaba al 50% de producción, producía muy poco en catalán, entonces una de las cosas que me recomendaron era que eso se tenía que cambiar. Yo creo que me marché en el año 18 con el centro de Sant Cugat pues a pleno rendimiento. Habíamos aumentado más del 30% las emisiones o los programas en catalán, y otra cosa es que me gustaran o no me gustaran los programas, pero el objetivo era, se había recuperado un poco el ambiente y el centro de Sant Cugat estaba a pleno rendimiento. Veo que continúa igual y que han hecho hasta ahora pues han hecho más desconexiones y siguen en esa línea, pero es la línea que yo trabajé, y por el tipo de consejero que tenía, que tampoco tenía libertad de irme a otros centros regionales, no me lo permitía ni el cargo ni los costes, pues tengo menos opinión sobre el centro de Canarias, porque no estuve nunca, no me dejaron ir nunca, ni pude ir nunca, y tengo tampoco poca experiencia en otros centros. Mi experiencia es el centro regional de Cataluña, porque el que estaba y el que casi cada día hacía presencia, ¿no? Yo en mi proyecto ya pongo mi propuesta de los trabajadores, estas interinidades y esta cantidad de gente externa que entra y esta poca visión de futuro y sobre todo que hay que pensar que Televisión Española tuvo un ERTE que eliminó a todo el mundo por la raya de la edad de 52 años, y hasta el año 2020, si calculas los años, hasta el año 2020, que se tira hasta el año pasado, no se jubiló nadie. Eso hace que toda la corporación se vaya envejeciendo. Acabo ya, presidenta. Ya sí. Toda la corporación se va envejeciendo y no se puede renovar. En mi proyecto se ponía pues que, teniendo en cuenta las jubilaciones que estaban previstas, hacer una renovación con gente menor de 30 años y captar talento y poder un poco cambiar eso y, sobre todo, producir internamente. Nosotros, en el consejo que estuve, renovamos todos los estudios de Madrid, los estudios de Prado del Rey, que estaban todos destrozados y cerrados por temas de aluminosis. Y no pude llegar a estrenarlos, pero estuve siguiendo todas las obras y sé que tenemos unos centros de producción y unos estudios maravillosos y que permiten mucha producción interna y que hay que cambiarlo todo eso. Todo eso está en mi proyecto y nada, yo quisiera decirles que les agradezco mucho esta oportunidad y lamento solo tener 10 minutos porque con tantos años en televisión les podría contar muchas más cosas, pero desearles lo mejor en su elección.
y, sobre todo, remarcarles que yo creo que Televisión Española necesita un Consejo de Administración que lo sepa entender bajo una ley que está marcada y que, por lo tanto, no es una empresa libre, tiene que seguir la normativa que está puesta, pero que sepa entender que es una empresa y que tiene que mejorar. Si no hacemos eso, yo le auguro poca vida a la Televisión Española, porque una televisión de servicio público sin público deja de ser servicio, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, señor Pierre, por su comparecencia, por compartir su experiencia con la Comisión y por todas las valoraciones que ha querido también aportarnos. Termina aquí su comparecencia. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.